Mis chismosas, si creían que la presión en Omega había alcanzado su límite, prepárense, porque el capítulo 30 fue, literalmente, un volcán emocional que no dio respiro ni un solo segundo. No fue un capítulo más, de esos que se ven con calma mientras una toma café. Este fue de los que hacen que una se agarre al sillón y no parpadee para no perder detalle. Hubo momentos que Caracol nos dejó ver con cierta delicadeza, como quien enseña apenas la punta del iceberg, pero el trasfondo, ¡ay, mis amores! El trasfondo fue un huracán escondido detrás de sonrisas tensas y miradas que lo decían todo. Lo que vivimos fue una combinación letal, una prueba física que parecía diseñada para desgarrar no solo músculos, sino también la paciencia y la unión de los equipos. Una participante que literalmente quedó al borde del colapso, con el cuerpo diciendo basta y el corazón queriendo seguir. Acusaciones cruzadas que encendieron chispas dentro de un grupo que ya venía tocado. Y, como si todo eso fuera poco, confesiones que dejaron a más de uno boquiabierto. Porque, mis amores, no estamos hablando de me duele un poco la pierna o estoy cansada. Hablamos de una participante que, con la voz temblorosa y los ojos vidriosos, llegó a decir que estaba considerando seriamente abandonar el desafío. ¿Y saben qué es lo más fuerte de todo? Que Caracol nos lo mostró, pero no nos lo mostró entero. Las cámaras captaron cada lágrima, cada mirada perdida, cada respiración pesada, pero en la edición final esas escenas quedaron reducidas a segundos, como si fueran solo un momento más del día. No, mis amores, eso no fue un momento cualquiera. Fue el instante en el que un equipo entero se enfrentó a su propio límite y se preguntó si todavía tenía fuerzas para seguir. Fue ese momento off. Ese que solo las que seguimos el desafío con lupa sabemos identificar. Ese instante que, aunque no tenga música dramática de fondo ni repeticiones en cámara lenta, es capaz de cambiar el curso de la temporada. Y hoy, aquí, vamos a desmenuzarlo juntas, con cada detalle que se vio, y con los que apenas se dejaron entrever. Porque si hay algo que aprendimos en este desafío 21 es que lo que pasa en la sombra, tarde o temprano sale a la luz. ¿Listas? Agárrense fuerte, porque lo que viene a continuación no es apto para corazones frágiles, y mucho menos para quienes piensan que en este juego solo se gana con fuerza física. Aquí se gana, y se pierde, en la cabeza, en el corazón y, sobre todo, en las alianzas que se tejen cuando las cámaras creen que no estamos mirando. La prueba de sentencia y servicio se llevó a cabo en el temido box amarillo, y desde el primer segundo, se sintió que no sería un simple reto físico. Era un campo de batalla donde la fuerza, la coordinación y la cabeza fría se ponían a prueba en cada movimiento. El formato parecía sencillo en papel, escalar y descender una gran rampa, todos unidos por una cadena a la cintura, avanzando como un solo cuerpo. Pero, mis amores, ustedes y yo sabemos que en el desafío nada es tan simple como parece. Esta era una de esas pruebas en las que un error, por pequeño que fuera, podía desmoronar todo el esfuerzo del equipo en cuestión de segundos. Alfa, como era de esperarse, salió al frente marcando un ritmo seguro, casi militar. Sus movimientos estaban milimétricamente sincronizados, y parecía que nada los iba a detener. Pero el verdadero drama, el que todavía tiene a las redes ardiendo, no vino de ellos, sino de Gamma. En plena subida de la rampa, Yudisa, que iba bien asegurada a la cadena, quedó atrapada en medio de una situación que rozó lo peligroso. Mientras Zambrano y Rata, enfocados en avanzar, se impulsaban con fuerza hacia adelante sin percatarse de que ella estaba un paso atrás. Chris, sin mirar hacia atrás, saltó con ímpetu. Ese movimiento tensionó de golpe la cadena y arrastró a Yudisa hacia un ángulo incómodo, donde el peso de Mencho y Rosa, que aún no habían subido del todo, terminó por bloquearla por completo. Lo que siguió fueron segundos de caos absoluto. El grito desgarrador de «¡Ayúdenla!» rompió la concentración de todos. Las miradas se cruzaron, el ritmo se rompió, y en un instante la prueba dejó de ser una carrera por puntos para convertirse en una misión de rescate improvisada. 5 compañeros, sin pensarlo 2 veces, soltaron el foco de la competencia para ir por ella. Entre brazos tensos, cadenas que no dejaban mucho margen de maniobra y un terreno que no perdonaba, lograron alzarla, sostenerla y literalmente cargarla cuesta arriba para que pudiera seguir. Era un acto de compañerismo puro, pero también una muestra de que, en cualquier momento, todo puede venirse abajo. El esfuerzo fue titánico, sudor empapando las camisetas, respiraciones agitadas y manos que se aferraban con una mezcla de desesperación y determinación. Cada paso que daban juntos era una lucha contra el tiempo y contra las posibilidades de quedar últimos.
Y, mis amores, cuando por fin cruzaron la meta con Yudisa todavía siendo apoyada, el alivio fue palpable. Se habían salvado por un pelo, y no solo evitaron el último lugar, sino que aseguraron el segundo, un logro que en otras circunstancias hubiera sido celebrado con euforia. Pero no nos engañemos, lo que pasó dejó huella. Detrás de las sonrisas forzadas y los abrazos del hologramos, se notaba que el incidente había encendido algo en el grupo. Porque sí, fue un momento heroico, pero también una señal clara de que Gamma está viviendo al límite, y que basta una distracción o un exceso de fuerza para que todo se derrumbe. Y lo peor, es que lo que pasó ahí, en esa rampa, fue solo el preludio del terremoto emocional que estaba por venir. Al regresar a la casa, nadie apretó manos ni cruzó felicitaciones. No hubo esa típica palmadita en la espalda ni frases de lo dimos todo para maquillar la tensión. El ambiente estaba cargado, tan denso que parecía que una sola palabra equivocada podía desatar un huracán. Las miradas eran frías, calculadoras, y otras, directamente, evitaban cruzarse. En ese clima, Katiuska, que ya venía con el termómetro emocional al rojo vivo desde hace días, no aguantó más. Se plantó en medio del grupo, con esa postura erguida que mezcla autoridad y enojo, y lanzó la primera descarga. Con voz firme, casi cortante, señaló directamente a María C. y a Satya. Ustedes fueron las responsables de que Gamma cayera así, soltó, como quien tira una piedra en medio del agua y ve las ondas expandirse. El golpe no fue solo por lo que dijo, sino por dónde y cómo lo dijo, delante de todos, sin suavizar las palabras, dejando claro que, para ella, el fallo había sido de ellas y no de un error colectivo. María C., visiblemente incómoda, bajó la mirada. Satya, en cambio, sostuvo el gesto, pero con esa expresión de quien intenta no explotar en el momento. Era evidente que las estaba poniendo en una posición delicadísima. Cargar con la culpa en un equipo que ya venía frágil es como ponerse un blanco en la espalda. Y lo que vino después, mis amores, fue lo que realmente dejó a todos en shock. Según la nota oficial de Caracol, y confirmado por lo que algunas cámaras alcanzaron a registrar, una de ellas, profundamente afectada por la acusación, llegó a confesar que ya no quería seguir en el programa. No fue un comentario impulsivo, fue una frase cargada de cansancio, frustración y dolor. Una rendición verbal que, en el contexto del desafío, significa mucho más que un simple no puedo más. Y aquí es donde la cosa se vuelve aún más intensa. Esa escena, aunque grabada, desapareció casi por completo en la edición final. Apenas unos segundos en pantalla, un corte rápido, y a otra cosa. Pero nosotras, que sabemos leer entre líneas, entendemos lo que eso significa. Caracol puede decidir no mostrarlo entero, pero el peso emocional de lo que ahí pasó no se borra así como así. Lo que vimos fue la suma perfecta de factores que pueden destrozar a un equipo desde adentro, la soberbia de una líder al límite, el desgaste físico y mental acumulado, y una prueba física que, más que ponerlos a competir, los obligó a enfrentarse entre ellos. Y en este juego, mis amores, esas grietas no se cierran solas, o se reparan rápido, o se convierten en un hueco por donde se escapa cualquier posibilidad de llegar a la final. Y aquí es donde, mis amores, es donde el video cambia de dimensión, porque mientras todo el mundo se concentraba en hablar de la fuerza, de la caída de Gamma o del posible abandono, hubo un detalle tan breve y tan sutil que pasó casi inadvertido, salvo para quienes tenemos ojo de halcón. La cámara, en un descuido casi imperceptible, captó algo que no se ve en el montaje final de Caracol. Fue un plano fugaz, de apenas un par de segundos, pero suficiente para que la piel se me erizara. Un cruce de miradas directo, sostenido, entre un integrante de Alfa y un miembro de Omega, justo durante uno de los descansos estratégicos en la prueba. No fue esa típica mirada casual de ánimo o vamos que sí se puede. No. Esta fue una mirada con un peso específico, con un mensaje silencioso que solo ellos parecían entender. Una mirada que decía, sé exactamente lo que estás pensando, y yo también estoy en eso. Mis amores, ustedes y yo sabemos leer ese tipo de cosas. En el desafío, los gestos hablan, y muchas veces dicen más que las palabras. Y esa conexión silenciosa, justo entre miembros de equipos rivales, huele a todo menos a coincidencia. Puede ser el germen de un acuerdo oculto, un pacto que cruce las fronteras del juego, o tal vez, y aquí es donde las redes ya estarían haciendo fiesta, el inicio de un chisme que, si se confirma, podría romper más de una estrategia cuidadosamente tejida.
Y lo más fuerte de todo es que Caracol, que no se pierde ni un pestañeo cuando quiere resaltar algo, en esta ocasión decidió cortar. Nada de repetición, nada de veamos otra vez lo que pasó aquí. Simplemente, un corte limpio y directo a otra toma, como si ese instante nunca hubiera existido. Eso, mis amores, no es un olvido. Eso es una decisión. Si lo que sospecho es cierto, y ustedes saben que yo rara vez me equivoco con estas intuiciones, esa mirada es el punto de partida de algo mucho más grande que lo que vimos ayer. Es como la primera grieta antes de que se venga abajo toda la pared. Y si no me creen, guarden este momento. Cuando la verdad salga a la luz, porque tarde o temprano lo hará, vamos a recordar este cruce como el inicio del verdadero terremoto de la temporada. Mañana les voy a contar con más detalle lo que creo que hay detrás de esto. Pero mientras tanto, no se muevan, porque lo que viene a continuación en este capítulo promete sacudir hasta el más tranquilo de los equipos. Y si pensaban que la tensión estaba en la rampa, esperen a ver lo que pasa cuando las alianzas empiezan a cambiar de bando sin que nadie lo admita. Eso es lo que ves en pantalla, mis amores. Pero si pudiéramos caminar por esos pasillos, si pudiéramos escuchar las conversaciones susurradas, sentiríamos que el aire está tan caliente que casi quema. Aquí no estamos hablando de un simple roce o de un malentendido pasajero. Lo que se rumorea entre los mismos participantes es que podría estarse gestando un pacto silencioso entre equipos. No uno cualquiera, sino uno que ya estaría empezando a mover fichas clave, incluso antes de la próxima prueba. Esa mirada que les conté antes, lejos de ser un simple intercambio visual, podría ser el lenguaje cifrado de una estrategia mucho más ambiciosa. Una estrategia que, según lo que corre de boca en boca, podría estar pensada para intercambiar favores, chalecos de salvación, evitar castigos específicos o incluso posicionar a determinados jugadores en la próxima sentencia, todo de manera encubierta. Y si eso es cierto, estamos hablando de un nivel de manipulación que no se había visto tan descaradamente en esta temporada. Dentro de Omega, la división es evidente aunque se intente disimular. Por un lado, Katiuska, que intenta sostener el liderazgo y mantener la fachada de un equipo cohesionado, se aferra a la disciplina y al discurso de unidad. Pero por otro lado, las delegadas y algunos de sus compañeros empiezan a preguntarse, y ya no tan en silencio, si lo que se jugó en la rampa no fue una caída fortuita, sino una complacencia calculada para favorecer a otro equipo. Y en un entorno donde la confianza es oro puro, solo el hecho de que alguien lo piense ya es un terremoto emocional. Porque si de verdad hubo una jugada planeada, que haya integrantes de Omega dispuestos a ponerlo en voz alta significa que la lealtad interna ya está resquebrajada. Y, mis amores, cuando el grupo empieza a mirarse con desconfianza, no hay estrategia que aguante. Lo más inquietante es imaginar qué pasaría si este supuesto pacto llegara a filtrarse en la ceremonia de sentencia de mañana. No estamos hablando solo de un escándalo. Podría significar el quiebre definitivo de Omega en el momento en que más necesita unirse para sobrevivir. Y aquí les dejo el dilema. Si se confirma que alguien de Omega está negociando con Alpha o con Gamma, ¿eso rompe su carrera en el juego? O, por el contrario, le da la llave para llegar más lejos, aunque sea como el jugador más odiado? Mis amores, este capítulo no solo sacudió a los equipos, puso a temblar los cimientos de cada alianza. Lo que ayer era una pequeña fisura hoy es una grieta visible. Y cuando la grieta crece, el derrumbe es cuestión de tiempo. Marquen bien este momento, porque lo que hemos visto en el capítulo 30 no es el final de nada, es apenas el prólogo de un drama que promete poner al desafío 21 en llamas. Y si creen que exagero, esperen a que la primera pieza de este dominó caiga. Cuando eso pase, el ruido se va a escuchar desde el box negro hasta la última casa de la competencia.